Bueno, antes de empezar con el tema nuevo, con la unidad 3 de trabajo y energía, vamos a hacer una última pasadita de la parte de dinámica para terminar de cerrar esto que tiene que ver con sistemas de referencia inerciales y no inerciales. Ya cuando vimos el tema de movimiento relativo, hicimos mención a lo que llamábamos sistemas de referencia inerciales. Ahora, por supuesto, vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver qué características tienen los sistemas de referencia no inerciales, que son estos más particulares. Bien, cuando hablamos de movimiento relativo, definimos un sistema de referencia fijo, ¿no? Que en este caso se llama S, que es donde aparece Juan, un sistema de referencia fijo, un sistema de referencia móvil, S', y un evento, o sea, un fenómeno, ¿sí? Algo que se está moviendo respecto de ambos sistemas de referencia. Entonces, a través de definir la relación entre posiciones, pudimos derivar la relación de velocidades y de aceleraciones, ¿sí? Para ese objeto que se mueve, ¿sí? Visto desde el sistema de referencia fijo, S, y visto desde el sistema de referencia móvil, al que llamamos S'. Estableciendo la relación primero de posición, tenemos que la posición del objeto respecto del sistema fijo es igual a la suma de la posición del objeto respecto del sistema móvil, más la posición relativa entre ambos sistemas de referencia. Cuando derivamos esta expresión respecto del tiempo, obtenemos la relación de velocidades, que un poco dice lo mismo, ¿no? La velocidad de ese objeto, de esa partícula respecto del sistema fijo, es la suma de la velocidad de la partícula respecto del sistema móvil, más la velocidad relativa entre ambos sistemas de referencia. Y lo mismo ocurre con la aceleración, derivando respecto del tiempo nuevamente la relación de velocidades, obtenemos la de aceleración, que nuevamente nos da la relación que hay entre la aceleración de la partícula, del objeto, vista desde el sistema de referencia móvil, ¿sí? Que tiene que ver con la aceleración relativa entre ambos sistemas de referencia. Entonces, a partir de ahí vimos un caso particular. Dijimos que si el sistema de referencia móvil, S', se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, eso implica que su velocidad es constante. Entonces, cuando vemos la aceleración, que es la derivada de la velocidad, ¿no? Relativa entre ambos sistemas de referencia respecto del tiempo, esto es igual a 0, que esta es la aceleración. Por lo tanto, llegamos a esta expresión que dice que la aceleración del objeto respecto del sistema fijo es igual a la aceleración del objeto respecto del sistema móvil. Esta característica especial define a los sistemas de referencia inerciales, es decir, un sistema de referencia inercial es un sistema que está en reposo o se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, y por lo tanto la aceleración del objeto es la misma, ¿sí?, respecto de los dos sistemas. Entonces quiere decir que si nosotros nos movemos, o sea, vamos por ejemplo en un auto que tiene todas las ventanas tapadas, ¿sí?, y ese auto se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, y hacemos un experimento para medir la aceleración de la gravedad, por ejemplo una caída libre, la aceleración que vamos a medir es G, es la misma que mediríamos en un sistema fijo, y no habría forma de saber si nos estamos moviendo con movimiento rectilíneo uniforme o si estamos en reposo, ¿sí? Son sistemas equivalentes. Y habíamos visto un ejemplito con esta animación, ¿sí? Si el carro, que sería el sistema móvil, se mueve con velocidad constante, y el experimento es lanzar un objeto verticalmente hacia arriba, lo que ocurría es que efectivamente lo recibe en las manos, porque la velocidad horizontal que tiene la pelota en el momento de lanzarla hacia arriba es la misma que la del carro, ¿sí? Por lo tanto, bueno, esto lo discutimos bastante cuando vimos movimiento relativo. En este caso estamos viendo la animación
desde afuera, o sea, desde el sistema fijo, y en este caso repetimos el experimento, pero fíjense que estamos ahora moviéndonos junto con el carro, ¿sí? Entonces, esos son sistemas equivalentes, el sistema carro, que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o el sistema fijo, que está en la Tierra, son sistemas equivalentes, y se llaman sistemas de referencia inerciales. ¿Qué pasa con los sistemas de referencia no inerciales? Que bueno, son justamente los sistemas de referencia que están acelerados. Miremos primero este experimento. Lo que tenemos es un, no se los voy a mostrar así vemos, es un péndulo, ¿sí? Acuérdense que el péndulo es un hilito con una pesa, que está colgado del techo de un, por ejemplo, de un vagón de tren, ¿sí? Si ese vagón de tren se mueve con velocidad constante, es decir, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Lo que se observa es esto que estamos viendo ahora. Lo cambio antes de que pase lo otro. ¿Sí? O sea que el péndulo se mantiene en la vertical, porque es un sistema de referencia inercial. ¿Qué pasa si ahora ese vagón de tren se acelera hacia la derecha? ¿Qué les parece que va a pasar con el péndulo que está colgado del techo de ese vagón? ¿No va a tender a estar como más para atrás? Exactamente, exactamente. Va a formar un ángulo, ¿sí? Se va a inclinar formando un ángulo respecto de la vertical, y es lo que va a pasar ahora. Fíjense, en esta primera parte la aceleración es 0. Fíjense que ahora, en la animación, ponen una aceleración de 4 metros por segundo, constante, y lo que se ve es esto, ¿no? O sea que respecto de la vertical, el péndulo se inclina. Esto tan sencillo no es ni más ni menos que un instrumento de medición, es un acelerómetro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podríamos determinar la aceleración si acá ponemos un transportador y medimos el ángulo de desviación del péndulo, ¿no? Entonces vamos a estudiar este fenómeno, digamos, desde los dos sistemas de referencia, o sea, visto desde afuera, ahora de hecho lo estamos viendo desde afuera, y después vamos a entrar al carro o al vagón de tren y vamos a estudiar el experimento desde el sistema de referencia acelerado. Entonces, en el primer caso, el observador está fuera, o sea, está en el sistema fijo, por lo tanto es un observador inercial, porque está en un sistema de referencia inercial. Entonces, para un determinado momento, ¿sí? Lo que se hace es un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos el péndulo, que es esta masa que cuelga. Las interacciones son con la tierra y con la cuerda. Y por supuesto que como está ligada al vagón de tren, tiene la misma aceleración que el tren, ¿sí? Que es esta que está acá arriba. Esperen que corra el cartelito que me está molestando. Es esta aceleración de acá, ¿sí? Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, en la sumatoria de fuerzas tenemos la tensión y el peso, y eligiendo un sistema de referencia, ahora lo voy a dibujar acá, horizontal y vertical, es decir, ahora este sistema de referencia, a esta dirección la voy a llamar más X, y a esta dirección la llamamos más Y. Entonces proyectamos la relación vectorial de la segunda ley de Newton en X y en Y. Entonces fíjense, en X tenemos la tensión por el seno del ángulo, ya que el ángulo es entre la soga y la vertical, ¿no? O sea que sería este de acá. Tensión por el seno del ángulo igual a masa por aceleración en X, y en Y tenemos la otra componente de la tensión, T por el coseno, menos el peso igual a 0. Entonces fíjense que si estas ecuaciones, esta 1 y 2, las escribimos de esta forma, T por el seno del ángulo igual a masa por aceleración. Y en la segunda lo que hago es pasar el peso sumando al otro término, T por el coseno del ángulo igual a mg, ¿sí? Fíjense que si ahora dividimos término a término, rápidamente vemos que se simplifica la tensión de la soga y se simplifica la masa,
y de acá tenemos que la aceleración es g por la tangente, ¿sí? Aceleración va a ser g por la tangente del ángulo. Entonces, lo que comentábamos recién, ¿no? Si yo puedo medir de alguna manera el ángulo de desviación, puedo utilizar este péndulo como un instrumento para medir la aceleración. La aceleración con la que se mueve el carro va a ser g por la tangente del ángulo. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si ahora estudiamos ese sistema, pero desde el sistema de referencia no inercial? Es decir, ahora estamos dentro del vagón. Por supuesto que las interacciones, es decir, el diagrama de cuerpo libre, son las mismas, ¿no? El péndulo interactúa con la tierra y con la soga. Ahora bien, en este sistema de referencia no inercial, que sería el S', ¿no? Estamos en el S'. ¿Cuál es la aceleración que está midiendo el observador, que está dentro del vagón? ¿Qué aceleración mide este observador? ¿Cómo se mueve la pelita roja ahí adentro, no? Para atrás y para adelante, ¿sí o no? ¿Esa aceleración sería? Claro, pero fíjense, cuando el observador que está fuera del vagón, lo que ve es que todo esto, ¿sí? El vagón con el péndulo que, como decíamos recién, está vinculado, ¿sí? Al vagón por el techo, se está fijo acá en el techo del vagón, por lo tanto, la aceleración que va a medir este observador es esta, es la aceleración que tiene el vagón. Claro, todo lo de afuera, pero que está adentro solamente ve la pelotita, la aceleración de la pelotita. Claro, o Claro, pero sea, Eso ve. no ¿cuánto es tendría la aceleración aceleración. entonces? ¿Cuánto sería? Pero Pero, Cero. O sea que para el observador no inercial, la aceleración es cero. Entonces, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, nuevamente, teniendo, como siempre, el mismo sistema de referencia, ¿no? Que recién, más x, bueno, se me desvió un poquito, más y. Fíjense, ¿qué va a pasar? Cuando hago la sumatoria de fuerzas componente x, me va a quedar la componente de la tensión, como, igual que recién, ¿no? T por el seno del ángulo, igual a 0. Porque la Profe, aceleración. una consulta. Sí. Eso es después de que está como hace un rato acelerando, porque si arranca en cero, tipo, arranca quieto y después se empieza a mover, ahí sí puede calcular esa aceleración, ¿no? No, estamos moviéndonos con aceleración constante. O Claro, pero sea, ya viene tenemos. moviéndose hace rato, digamos. No es que la pelota Sí, arrancó sí, de sí, cero y después sí. se No, mueve. no, no, Ah, no. listo, O buenísimo. sea, el movimiento es con aceleración constante desde que lo estamos analizando. O sea, Ah, supongamos que listo. tenemos un tramo de vía recto, estamos en un movimiento rectilíneo acelerado, ¿no? Entonces, un tramo recto, no sé, de 5 o 6 kilómetros, donde el tren se mueve siempre con la misma aceleración. Y lo que hacemos es analizarlo desde afuera del vagón, qué pasa con este péndulo que está colgado del techo, y después nos subimos al vagón y lo analizamos desde adentro. El vagón siempre moviéndose con esta aceleración. O sea que, ¿qué le está pasando a la velocidad del vagón? Está cambiando, está cambiando. Ya no Está es. aumentando, claro, ¿sí? O sea, si se mueven en este sentido, la velocidad, y tiene la aceleración en el mismo sentido que la velocidad, la rapidez está aumentando, ¿sí? En forma constante, uniforme, digamos. Esta aceleración es constante, una aceleración constante. ¿Sí? Entonces, cuando estoy dentro del vagón y quiero aplicar la segunda ley de Newton, me queda en la sumatoria de fuerzas en X, tensión por el seno del ángulo igual a 0. Y acá aparece algo raro, porque para que un producto sea 0, alguno de los factores tiene que ser 0. Pero la tensión no puede ser 0, porque la soga no está tensa. No se cortó la soga, está tensa. Y el seno de este ángulo tampoco puede ser 0, porque es un ángulo entre 0 y 90. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? Si ninguno de esos es cero, entonces porque es igual a masa por aceleración, que la aceleración es cero, ¿no? ¿No? Claro, la aceleración es 0, por eso acá hay un 0. Pero cuando yo quiero aplicar la segunda ley de Newton proyectada en la componente X, o sea, estoy haciendo lo mismo que hice acá, ¿no? Fíjense.
Segunda ley de Newton, tensión más peso igual a masa por aceleración. Entonces proyecto en X y proyecto en Y. La proyección en Y me va a quedar igual, pero cuando proyecto en X, ahora visto desde adentro del vagón, la aceleración que mide ese observador que está dentro del vagón es 0. Entonces me queda esto. Puede ser que el sistema de referencia como que se corra y quede como el ángulo 0. O sea, la aceleración es 0. Y no, Pero, esto está acá fijo, ¿qué así. estás planteando ahí? ¿Cuál es la aceleración? Porque eso sería aceleración radial por la masa, ¿no? No, es la Esa fórmula aceleración está. de la segunda ley de Newton, ¿no? O sea, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero Claro. ahora, Puede ser que nosotros al movernos, también como la pelota, veamos que el ángulo es 0, porque nosotros también nos movemos para atrás. ¿O no, nosotros nos vamos moviendo junto con el vagón. El observador está arriba del vagón, se mueve con la misma aceleración que el vagón. Por eso la aceleración que mide es 0. O sea, Claro, pero el ángulo lo veríamos como 0 nosotros. Porque nosotros no vemos el ángulo moverse, si nos movemos nosotros con la pelota. ¿O no? no. No, porque nosotros estamos parados en el piso, o sea que acá tenemos una suficiente fricción como para no movernos. No, nosotros estamos fijos. ¿Sí? Entonces, el péndulo es el que se mueve respecto de la vertical y forma este ángulo. Y eso se mantiene igual tanto que si lo vemos de afuera como de adentro. Y nosotros acá no nos movemos porque tenemos una determinada fricción con el piso que impide que nos movamos. ¿Sí? Entonces estamos fijos dentro del vagón viendo este fenómeno. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Es que para un sistema de referencia no inercial no se cumplen las leyes de Newton. No se cumplen las leyes de Newton. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para poder aplicar la segunda ley de Newton? En este caso particular que estamos analizando. Lo que hay que ¿Y no el sistema de referencia? Sumarle la fuerza de movimiento del vagón. Claro, es agregar una fuerza al sistema que se llama fuerza ficticia o fuerzas de inercia, de forma tal que no me aparezca este problema, que es un problema matemático, ¿no? Acá hay algo que no cierra. Decíamos recién, para que un producto sea igual a 0, alguno de los factores tiene que ser 0, y en este caso ninguno puede ser 0, ni la tensión ni el seno del ángulo. Entonces, ¿qué hago? Agrego una fuerza, ¿sí? Y se llama fuerza ficticia o fuerzas de inercia porque no proviene de ningún contacto, no hay nadie que esté empujando al péndulo, ¿sí? Por eso es una fuerza ficticia. Entonces ahora sí, yo le agrego esta fuerza y digo, tensión, T por el seno del ángulo menos esa fuerza ficticia igual a 0, y en la otra dirección, que no hayamos tenido problema, T por el coseno menos mg igual a 0. Y ahora bien, para que cierre esta segunda ley de Newton, ¿cuánto les parece que tiene que valer esta fuerza ficticia? Lo mismo que T por el seno del ángulo, pero negativo, ¿no? Tipo para que se anule, ¿no? Bueno, matemáticamente La está bien, diferencia T por el seno del ángulo, pero de físicamente, ¿qué valor tiene que tener para poder diferencia de fuerzas. recuperar lo que ve el observador inercial? Fíjense, ¿cuánto tendría que valer esa fuerza ficticia? Miren acá. ¿Aceleración por masa? Masa por aceleración, ni más ni menos, ¿sí? Esa fuerza es masa por aceleración, o sea que no es cualquier fuerza, no tiene cualquier valor, sino que justamente está relacionado con la aceleración digamos, de ese sistema de referencia no inercial. Recuerden que justamente un sistema de referencia no inercial es un sistema de referencia acelerado, ¿sí? Que está acelerado. Entonces, esta fuerza que yo tengo que agregarle al sistema para poder aplicar la segunda ley de Newton, tiene que ver con la masa del objeto que estamos estudiando y la aceleración del sistema de referencia no inercial. Entonces, ahora sí, digamos, no tengo ningún inconveniente ni en el modelo matemático ni en la interpretación de la segunda ley. ¿Sí?
Otro sistema de referencias acelerados son los sistemas que están en rotación, ¿no? Profe, una consulta antes de que siga. Sí, ¿Por sí. qué quedaba cero la aceleración en el segundo caso, en el observador no inercial? Porque este observador está dentro del vagón, entonces la aceleración que tiene es la misma que la del vagón, es decir, cero. ¿Qué aceleración mide? Cero, porque vos estás dentro del vagón. Bien. Entonces te estás moviendo junto con el vagón. Bien, otro tipo de sistemas acelerados son los sistemas en rotación. Fíjense acá, supongamos que tenemos una plataforma giratoria y tenemos no sé, una caja, ¿sí? Sobre la plataforma, que no desliza respecto de la plataforma. Entonces, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre, ¿qué tenemos? La interacción con la tierra, es decir, el peso, y la interacción con la plataforma sería normal y fricción. ¿Sí? ¿Qué tipo de fricción? Estática, porque no hay movimiento relativo entre la caja y la plataforma. ¿Cómo es la aceleración de esta caja? Centrípeta. Es la centrípeta, exactamente. O sea que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza de fricción, ¿no? Radial y apuntando hacia el eje de rotación. Esta sería la aceleración centrípeta o radial. Entonces, ¿cómo analiza la segunda ley de Newton este observador que está en un sistema inercial, es decir, fijo, en un sistema de referencia fijo que está fuera de la plataforma? Bueno, cuando aplica la segunda ley de Newton, en forma vectorial, normal, más fricción, más peso igual a masa por aceleración, y cuando elegimos acá el sistema de referencia, que va a ser radial, ¿sí? Y vertical, este sistema de referencia, ¿qué nos queda? Que en la proyección sobre el eje radial tenemos la fricción igual a masa por aceleración radial, o sea que la fricción es la fuerza centrípeta, mientras que en la dirección vertical nos queda normal menos peso igual a 0. Bueno, ni un problema. Ahora, ¿qué pasa si yo me estoy moviendo junto, o sea, estoy dentro de la plataforma? ¿Sí? Estoy analizando este fenómeno, pero dentro de la plataforma. Las interacciones que ve este observador no inercial son las mismas que el que está fuera de la plataforma, o sea, ve la interacción con la Tierra y con la plataforma. Pero ¿cuál es la aceleración? Cero. Cero, porque se está moviendo junto con la plataforma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aplica la segunda ley de Newton, nos queda que en la dirección radial, como no hay aceleración, es cero, la fricción igual a cero. Y en este caso, la fricción estática no puede ser cero, porque estamos observando que no hay movimiento relativo entre la caja y la plataforma. O sea que no puede tomar el valor cero la fricción. Entonces acá, nuevamente, hay algo que no cierra, ¿no? Tengo una fuerza igualada a cero, pero esa fuerza no puede ser cero. Entonces, ¿qué está pasando acá? Bueno, lo mismo que pasaba en el caso del vagón, ¿no? Del movimiento rectilíneo. Las leyes de Newton no se cumplen en un sistema de referencia no inercial. ¿Qué tengo que hacer? Agregarle una fuerza al sistema, ¿sí? Para poder salvar esta dificultad que tengo acá, que es una fuerza que se llama ficticia, porque no es una fuerza que proviene de una interacción real, sino que es una fuerza que yo matemáticamente la agrego al sistema para poder justamente salvar esto y poder aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo sería en este caso la fuerza ficticia que tengo que agregar? ¿Qué les parece? Mismo módulo y dirección que la fricción, ¿no? Sí. Y sentido opuesto. Y sentido O sea, opuesto. Bien, ¿y cómo se llama en este caso en sistemas de rotación esa fuerza ficticia? Aceleración radial por m. Va a ser aceleración radial por m, perfecto. ¿Y qué nombre tiene esa fuerza ficticia? ¿Tiene un nombre particular? Centrípeta. Centrípeta puede ser. La centrípeta es la fricción. Centrífuga. Bien, Centrífuga. bien ahí. Es la centrífuga. Y acá aparece la famosa
fuerza centrífuga, ¿sí? Que es la fuerza ficticia que hay que agregarle al sistema para poder aplicar la segunda ley de Newton, y como bien me dijeron ustedes, el valor de esta fuerza centrífuga es masa por aceleración radial, o sea, está relacionado con la masa del objeto que estamos estudiando y la aceleración del sistema de referencia no inercial. ¿Sí? O sea que yo sé cuánto tiene que valer esta fuerza para poder aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Estas fuerzas ficticias, ¿sí? Son fuerzas, digamos, que no vienen de ninguna interacción, ¿sí? Por eso son más que nada cuestiones matemáticas para poder aplicar la segunda ley de Newton en un sistema de referencia acelerado. O sea, cuando estamos dentro del sistema de referencia acelerado, tenemos que tener cuidado de agregar esa fuerza para poder aplicar la segunda ley de Newton. Por lo tanto, acá ya estamos en una cuestión interesante que tiene que ver con el campo de validez de las leyes de Newton, ¿no? O sea que ahora el campo de validez va a ser sistemas de referencia inerciales, es decir, sistemas de referencia que estén o en reposo o moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme. Si no, si el sistema de referencia es no inercial, es decir, acelerado, vimos recién que no se cumplen, ¿sí? No se cumple la ley de Newton, de hecho la tercera tampoco, porque esta fuerza ficticia no tiene un par acción-reacción, ¿sí? Entonces tengo que agregar esa fuerza al sistema para poder aplicar la segunda ley de Newton. En el caso de sistemas en rotación, esa fuerza se llama centrífuga, y acá hay un parrafito que está sacado del Serway, que dice: la fuerza centrífuga es un concepto comúnmente escuchado que se describe como una fuerza que tira hacia afuera sobre un objeto móvil en una trayectoria circular. Si usted siente una fuerza centrífuga cuando está en una calecita, ¿cuál es el otro objeto con el que interactúa? No es capaz de identificar otro objeto porque es una fuerza ficticia que ocurre debido a que usted está en un marco de referencia no inercial. ¿Sí? O sea que no es una fuerza real que venga de una interacción. Por eso su nombre, fuerza ficticia o fuerzas de inercia también se llaman. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como había quedado esto pendiente, y por ahí el concepto de fuerza centrífuga, como dice ahí, es bastante utilizado y a veces lleva a confusión, ¿no? No es una fuerza más de interacción, sino que es una fuerza que aparece si estamos dentro de un sistema de referencia no inercial. Entonces vamos a ver ahora un par de videitos cortos para cerrar este tema.